Vamos a recordar un tema que constantemente tenemos que estar como iglesia, todas las iglesias debemos estar recordando. ¿Cómo es que inició la iglesia? ¿Cómo empieza el movimiento de la iglesia en el libro de los Hechos? ¿Y cuáles eran los elementos que se veían en la iglesia que estaba empezando a nacer? La iglesia instituida, por supuesto, por el Señor Jesús directamente. Les da la orden a los discípulos, les da una serie de instrucciones y ellos tienen que empezar a desarrollar lo que es la iglesia. Y esos mismos principios, hermanos, son los que a lo largo de los siglos, por más de 20 siglos, han permanecido y le han dado forma a la iglesia. Por eso estamos nosotros aquí, por eso podemos estar ahora nosotros reunidos acá y por eso hay iglesias por todo el mundo, porque siempre ha habido en cada generación grupos de cristianos que han abrazado estos principios, estos conceptos y han decidido seguirlos perpetuando para las siguientes generaciones. Por eso es importante lo que hicimos ahorita. No es solamente entregar un papel, no es solamente un reconocimiento a los niños, es dar testimonio en el mundo espiritual de que la iglesia sigue cumpliendo con las funciones que el Señor ordenó, con lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. Abran sus Biblias en el libro de Hechos, por favor, Hechos capítulo 2. Ahí se nos narra en este capítulo 2 de Hechos, los primeros capítulos, la historia de la iglesia, de cómo empieza la iglesia, cómo se empieza a desarrollar la iglesia y cómo empieza a esos principios a ponerse en práctica y cómo los apóstoles lograron que esos principios, hermanos, fueran traspasados a las siguientes generaciones hasta llegar a nuestros días. Hechos 2, 46 y 47. Léanlo conmigo en voz alta. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿No lo encontraron en la Biblia? ¿Sí? No los oigo. A ver, Hechos 2, 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Jesucristo estableció la iglesia, hermanos, hace más de 2000 años sobre estos principios eternos, sobre verdades que a lo largo del tiempo, hermanos, no aceptan cambio. No importa las modas, no importa que cambien muchas cosas, los principios de la palabra de Dios no se negocian. Los principios de la palabra de Dios no cambian. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Dios, es un Dios inmutable que no cambia y su palabra permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia constantemente, hermanos, a lo largo de las generaciones, entra en la tentación de querer comprometer esos cambios. ¿Por qué? Porque de pronto hay una desesperación de ver poco crecimiento o con el deseo de acelerar la gran comisión. La iglesia muchas veces está en esa tentación de querer comprometer los principios que el Señor estableció para la iglesia. Hay un peligro muy grande cuando queremos comprometer estos principios, porque son los que le han dado solidez a la iglesia, sin importar la época que esté pasando, sin importar que haya sido el primer siglo, haya sido la Edad Media, haya sido la Reforma, haya sido cualquier época de la iglesia, son los mismos principios. Ahora, esto no es cuestión de ser conservadores o legalistas o de ser muy liberales. Se trata de tener en cuenta lo que la Biblia nos dice respecto a la iglesia. Si Dios permite,
este día de hoy y el próximo domingo, después viene el campamento, pero viene otro domingo de julio. En tres pláticas vamos a ver algunos de estos principios en los cuales se fundamenta, se forma la iglesia. La iglesia ha sobrevivido, hermanos, por siglos, a cambio de modas. Nosotros no la estamos inventando. Nosotros no vamos a inventar la iglesia. La iglesia viene desde hace 2000 años. Ha sufrido cambios de modas, de métodos, y en medio de esos cambios, muchas iglesias locales se han desviado completamente de su propósito, buscando ser más agradables al mundo que a los principios bíblicos. No sé si vieron la noticia la semana pasada, la Iglesia Nacional Presbiteriana ahora tiene un programa. ¿Saben lo que son las drag queens? ¿Sí saben lo que son las drag queens? Hombres vestidos de mujer que les leen historias a los niños en las bibliotecas. Y ya lo están permitiendo en las escuelas. Son hombres completamente transvestis, vestidos de mujer, que llegan a leer cuentos a las bibliotecas, a las escuelas. Y ahora la Iglesia Nacional Presbiteriana inició un programa donde este tipo de personas está viniendo a leerles historias bíblicas a los niños de la iglesia. En el afán de querer ganar gente, de ser agradables al mundo, las iglesias van cayendo en este tipo de errores, van cayendo en este tipo de comprometer los principios de la palabra de Dios, hermanos. Los principios de la palabra de Dios no se negocian. ¿Cuántos dicen amén? Los principios de la palabra de Dios no los podemos poner a discusión, ¿verdad? Buscando muchas iglesias ser más agradables al mundo. Vemos iglesias ahora convertidas en discotecas. Les he hablado de las famosas cristotecas de Brasil, que tú entras y es un antro. Es un antro, luces y sonido y jóvenes bailando desenfrenadamente, inclusive tomando bebidas alcohólicas, y al final les hablan del evangelio. Son iglesias. Son iglesias. Hagan de cuenta que el basement de aquí de nuestra iglesia lo convertimos en una cristoteca. Entonces, ¿qué diferencia hay del mundo? ¿Qué diferencia hay? Iglesias que se han convertido en cafés sociales solamente, actividades de jóvenes que no hacen ninguna diferencia con las del mundo. Incluso las iglesias van cediendo a aceptar las ideologías que la sociedad va desarrollando en contra de la voluntad de Dios. La Iglesia Nacional Luterana también es la primera en estar ordenando ministros abiertamente homosexuales o transexuales como ministros del evangelio. ¿Por qué? Porque se están quedando vacías las iglesias luteranas. Ya no tienen gente, están cerrando por todo lado las luteranas. Entonces, en un afán de querer recuperar un poquito de gente, están cediendo a las cosas, a las ideologías del mundo. Por otro lado, hermanos, también hay iglesias del otro lado de la moneda, que se aferran tanto a sus tradiciones, que anteponen sus tradiciones a esos principios bíblicos y convierten sus métodos en algo religioso, ritualista, que hacen que la gente pues no sienta tampoco la menor atracción por el evangelio. Esto siempre ha pasado, en todas las generaciones se ve este tipo de fenómeno dentro de la iglesia, pero siempre en medio de esos cambios habrá iglesias que sepan resistir los embates y que sin perder el rumbo fijado por el Señor Jesús, sigan abriéndose paso en medio de la cosecha de los últimos tiempos para lograr la gran comisión. Y mi oración es que esta iglesia pueda conservarse como una iglesia que no compromete los principios de la palabra de Dios y que seguirá predicando el evangelio de salvación. Esa es mi oración, ese es mi deseo y eso es lo que quisiera que ustedes también tengan cada quien en su mente. Ya son casi 11 años que yo estoy aquí, que reiniciamos este grupo, y en estos 11 años, hermanos, hemos resistido como iglesia muchas de esas corrientes y nos ha generado
críticas, muchos se han bajado del barco también, pero debemos de seguir adelante, haciendo un lado el desánimo y, como les dice Pablo a los filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿No ha sido fácil? No. ¿Ha sido difícil? Sí. Cuando hemos puesto reglamentos, cuando hemos puesto principios de la palabra de Dios por delante, inmediatamente vienen los ataques, inmediatamente vienen, no, y ahí que se creen, y porque acá, y el otro, y mucha gente habla, se desanima y se va, pero tenemos que persistir en la meta del Señor. Los tiempos cambian, eso es verdad, los métodos cambian, eso es verdad. La forma de los edificios, de los templos, las estructuras cambian, la forma del culto, del servicio cambia, pero hay principios, hermanos, que no cambian, que no están a discusión y que debemos de seguir luchando por conservarlos. Tenemos que ponerlos en nuestras mentes, en nuestros corazones, meditarlos y acostumbrarnos a vivir en esos principios. Yo todavía tengo mucha expectativa de lo que Dios puede hacer todavía en esta iglesia. Después de tanto tiempo de trabajo, todavía vienen experiencias y cambios que yo sé que van a ser muy positivos para todos, porque el Señor sigue siendo la cabeza de la iglesia. Digan amén conmigo, hermanos. El Señor es la cabeza de la iglesia y Él todavía tiene mucho que hacer con nosotros en este lugar. Así es que el crecimiento, el desarrollo de la iglesia va más allá de los líderes, va más allá de los pastores. Es algo que viene directamente de Dios sobre un cuerpo, sobre un organismo que se compone de muchas articulaciones que se ayudan entre sí, como dice el apóstol Pablo. ¿Cómo nace la iglesia? Leímos ahí en Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Quién es el que añadía? El Señor. ¿Quiénes eran los que predicaban? Los apóstoles. ¿Y quién era el que añadía? El Señor. Hermanos, no se trata de que nosotros nos esforcemos o estemos empujando a la gente para que llene este lugar. Nosotros tenemos que hablar, que predicar. El Señor es el que añade. El Señor es el que convence, el Señor es el que trae, el Señor es el que justifica, el Señor es el que perdona, el que redime y el que murió por todos los pecadores. Es Él, no somos nosotros. Así es que tenemos que entender que es el Señor el que añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Vamos a ver hoy los 3 primeros principios sobre los cuales se formó la iglesia del primer tiempo. Hechos 1:14, una página atrás de sus Biblias. Hechos 1:14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes ¿en qué? Oración y ruego. Inmediatamente después de que Cristo es llevado al cielo, de que los discípulos se quedaron viendo cómo el Señor era arrebatado en el cielo, los discípulos volvieron a su base, regresaron a Jerusalén. Jesús les dio la instrucción: vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. No tenían ellos un templo como iglesia cristiana que estaban haciendo. Así es que ellos vinieron al lugar donde Jesús les había dado las últimas instrucciones. Se fueron al aposento alto. Venían impactados de lo que acababan de ver ellos, de lo que acababa de suceder, de ver cómo el Señor había sido arrebatado al cielo en las nubes. Y estaban expectantes de lo que el Señor iba a hacer todavía con ellos. No entendían lo que había sucedido. Yo creo que ninguno de nosotros lo entendería. Ver la manera en que el Señor resucitó, ver la manera en que el Señor estaba con ellos, ver la manera como hablaba con ellos otra vez como si nada hubiera pasado, y ver la manera como
de repente se fue yendo al cielo hasta perderlo de vista en las nubes, y cómo había 2 ángeles junto a ellos dándoles las instrucciones. Ellos no sabían lo que venía por delante para ellos. En ese momento los discípulos tenían mucho gozo en su corazón, pero ellos no se imaginaban, hermanos, que venía una tremenda persecución en contra de ellos. Ellos no sabían que todavía venían tiempos muy difíciles, muy turbulentos, que tenían que enfrentar a causa de lo que ellos habían sido testigos, a causa de lo que habían visto, oído y de lo que habían creído. Todavía venían tiempos muy difíciles. Así es que todos estos, hombres y mujeres por igual, en un solo espíritu, en un mismo sentir, una sola alma, pedían una sola cosa: la promesa del Espíritu Santo. Era por lo que oraban. Era por lo que ellos estaban orando. Hermanos, todas las iglesias, todos los avivamientos en la historia de la iglesia han empezado con un grupo de creyentes orando y clamando a Dios, con oraciones y ruegos, dice el versículo, anhelando ver un derramamiento del Espíritu Santo sobre sus ciudades, sobre sus países, dejando de lado las peticiones personales, ignorando muchas veces sus propias necesidades y malestares, unidos clamando una sola cosa: derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, y sobre esta ciudad. Esa era la oración. Derrama, Señor. Derrama de tu Espíritu, trae salvación, trae sanidades, trae milagros, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta ciudad. Ahora, tenemos que orar por nuestras necesidades y peticiones personales. Tenemos que orar por nuestros trabajos, nuestros matrimonios, nuestros hijos, por supuesto que sí. La Biblia nos manda que tenemos que orar por todo eso, pero hermanos, debemos de saber. Y aquí es donde viene cuando las iglesias empiezan a desviarse un poquito. El enemigo puede usar inclusive nuestra oración para centrarnos más en nosotros mismos que en la obra de Dios. Alrededor de la oración se han originado muchas ideologías, doctrinas equivocadas, pretendiendo hacer de la oración un instrumento de manipulación a Dios y de control hacia otras personas. Hay gente que hace creer a los cristianos que sus oraciones son más poderosas y que deben de asistir a sus eventos masivos para recibir un poco de ese toque que solamente unos cuantos privilegiados lo tienen: el negocio de la oración. ¿La oración es de Dios? Sí. ¿El Señor nos mandó a orar? Sí. Entonces Satanás es muy inteligente y dice: pues vamos a usar su misma oración para desviarlos del camino de Dios. Y de pronto nos encontramos, hermanos, en nuestras oraciones pensando solamente en nosotros. Y Señor, te pido por mis hijos, y te pido por mi esposo, y te pido por mi esposa, y te pido por mi suegra. No, por mi suegra no. Te pido por mi tío, y por mi tía, y por mi primo, y te pido por mi trabajo, y por mi supervisor, si te lo puedes llevar mejor. Te pido por esto, por el otro, porque me des esto, por el carro que quiero, Y de pronto, hermanos, la oración del cristiano está totalmente centrada en mí. Y tú dices: ¿qué espiritual soy? ¿Cuánto oro? Oré 1 hora. Sí. ¿Por qué oraste? Dame. Hay un cómico cristiano que le gusta mucho a Ramón. ¿Cómo se llama Ramón? ¿Dónde está Ramón? Johnny González. Después lo buscan en YouTube, Johnny González. La hermana Borlotes. Así se llama la canción. Y esa hermana, la canción dice: qué bueno que ya llegó el domingo, dice, y ya nomás estoy esperando que digan peticiones. ¿Quién tiene peticiones? Y la hermana empieza a pedir: y te pido por mi tío, y te pido por mi abuelo, y te pido por mi y porque me duele acá y me duele allá, y todo centrado en esa misma persona. Hermanos, este principio sobre el que se funda la iglesia se ha ido desvirtuando al pasar los años. Muchas de las oraciones de los cristianos ahora se centran más
en sus propias necesidades y se han olvidado de clamar por el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras ciudades. Si analizamos nuestras últimas oraciones, si somos honestos los que estamos acá, ¿qué porcentaje de esa oración la dedicamos a exaltar primero el nombre de Cristo? Después a clamar por nuestra ciudad. ¿Qué porcentaje del tiempo de nuestra última oración que hayamos tenido la usamos en clamar por nuestra ciudad? Porque el Señor derrame su gloria sobre esta ciudad, que el Señor traiga salvación, libertad, liberación, vista a los ciegos. ¿Cuánto dedicamos en la oración? ¿Y qué porcentaje de nuestra última oración la dedicamos a nuestras peticiones personales? Esas tres áreas. ¿Cuál es la que ocupa más tiempo en nuestra oración? No me digan, nada más ahí en la mente piensen, ¿verdad que todos pensamos más en lo nuestro? Quizás el 60, el 70, el 80% de nuestra oración es: Señor, te pido que me des, te pido que me bendigas, te pido que me cuides, te pido que mis hijos, te pido que mi esposo, te pido que dame, te pido. Señor, que tu gloria se manifieste en la tierra. Amén. Mucho de nuestro tiempo, hermanos, lo pasamos invertido de nuestra oración pensando solamente en nosotros. Para muchos cristianos la oración se limita a que Dios satisfaga sus propias necesidades. Pero la oración del cristiano y de la iglesia no se puede limitar solamente a eso. Señor, te pido y te pido por mi trabajo y mis hijos y mi casa y mis sentimientos, mis tristezas, mis enfermedades. Amén. Satanás ha desviado el verdadero poder de la iglesia. Lo ha reducido solamente a un buzón de quejas. Es cierto que debemos echar sobre el Señor todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, pero eso no debe de consumir la mayor parte de nuestros tiempos de oración. Jesús nos dejó ejemplos, los apóstoles nos dejaron ejemplos de lo que la iglesia tiene que orar. Mateo 5:44 dice: orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos oramos por eso? Mateo 24:20, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que nuestra oración estuvo centrada en amén, ven Señor Jesús? Perdimos de vista esa oración. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto nos hemos sometido a la autoridad del Señor en nuestra oración? Marcos 13:33, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hechos 13:3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuánto hemos orado por aquellos que predican el evangelio? ¿Cuánto hemos invertido en oración por aquellos que están trazando el evangelio, que están predicando el evangelio? ¿Cuánto oramos esta semana? Si alguien oró por mí para que pudiera yo predicar el día de hoy. ¿Cuántos oraron por los maestros que están dando sus clases allá? ¿Se dan cuenta? Se nos olvidó. Es que trae un dolorcito acá y toda la semana me la paga. Ay, Señor, mi dolorcito, Señor, te lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Y se nos olvidó orar por los que están predicando el evangelio. Se nos olvidó orar por los que están siendo enviados a predicar el evangelio. Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Segunda de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, dice Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué es lo que pedía Pablo de oración? ¿Qué es lo que pedía Pablo de oración? Que se le abrieran puertas para el evangelio, que el evangelio corriera, que se pudiera predicar el evangelio en otros lugares. Esa era la petición de Pablo. Pablo nunca lo vemos pidiendo por él. Nunca está pidiendo por el primo, por el tío, por la tía. Él siempre está pidiendo porque se abran puertas para el evangelio.
Hebreos 13:18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Qué oración tan hermosa, qué oración tan espiritual. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por quién oramos esta semana que acaba de terminar? ¿Cuántos oraron por alguien más? ¿Cuántos hablaron por teléfono y dijeron: hermano, ¿sabes qué? Sentí necesidad de orar por ti, dame 2 minutitos, déjame orar por ti. ¿Lo hicimos con alguien? O la semana se nos va y hasta el domingo nos acordamos que tenemos iglesia y tenemos hermanos. La oración, nuestras oraciones, hermanos, deben de estar mayormente concentradas en el extendimiento del reino de Dios y cada vez menos centradas en nosotros mismos. Esto le da fuerza al cristiano y lo enfoca en el propósito de Dios. Cuando mi oración se concentra en el reino de Dios, tengo enfoque de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero es que tengo un problema que sí, el Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad. El Señor sabe, el Señor ya tiene todo. Díceselo, pero no te gastes 1 hora con tu problema. No te gastes media hora con tu problema delante de Dios. Ocupa el tiempo de la oración para declarar que el reino de Dios venga sobre nuestra ciudad. Si todos nos unimos a clamar por esto, si todos nos unimos a clamar porque el Señor siga derramando de su Espíritu Santo, hermanos, dice el dicho, otro gallo nos cantará. Pero estamos tan ensimismados en nuestros problemas, en nuestros sentimientos, en cómo nos sentimos, y hemos usado mucho de nuestro tiempo de oración solamente para expresar eso. La iglesia se ha mantenido por 2000 años, hermanos, pero gracias a las oraciones de gente que ruega, que clama por el derramamiento del Espíritu Santo. Así es que necesitamos retomar nuevamente este punto tan importante y vital de la iglesia. Este nos lleva al segundo punto. Después de orar, después de buscar intensamente del Señor, viene el poder que del Espíritu Santo. Hechos 1:8 les dice el Señor cuando está a punto de irse: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué quieren el poder? Para ser testigos en Jerusalén, en su primera ciudad primero, y después en la que sigue alrededor, en Judea, y después un poquito más extendidos a Samaria, donde fue Felipe y Juan y Pedro, y después hasta lo último de la tierra, donde fue Pablo, Silas, Bernabé, Tito, Timoteo, Epafras, Alejandro. Todos ellos fueron hasta lo último de la tierra conocida en ese entonces. Hermanos, nuestra mente está condicionada que cuando escuchamos la palabra poder, pensamos inmediatamente en los superhéroes. Si a los chicos les decimos: oye, ¿te gustaría tener poder? Inmediatamente, luego se sienten Transformers o se sienten Iron Man. Ni a Tortugas Ninja llegan. No es ese poder. No se trata de este tipo de poder. Tenemos que pensar en la palabra poder como una autoridad especial dada por Dios para hacer su obra. Una autoridad especial dada por Dios para hacer su obra. Eso es poder. Ese es el poder que da el Espíritu Santo. No es un poder para lucirnos, es un poder para convertirnos en sus testigos. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es una persona que nos da el poder. Amén. Nos da ese poder para ser sus testigos y para soportar el tiempo de prueba. Necesitamos la autoridad, hermanos, sobre el mundo espiritual. Esa autoridad que va sobre las mismas circunstancias y la autoridad que va inclusive sobre la misma naturaleza. Jesús se los dijo a sus discípulos cuando se iba en Marcos 16, 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen.
no a los que dudan, no a los que no saben, no conocen, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Por cuántos enfermos oramos esta semana para que la gloria de Dios se manifestara? No es nada más ponerle ahí, hermanos, estoy malito y orando. Ahí en el Facebook, en el WhatsApp, orando. No se trata orando. ¿De veras estás orando? ¿O nomás por compromiso le pones orando y unas manitas? Si estás orando por un enfermo, ora, pero dile que dé testimonio cuando se sane. Si vas a orar por alguien, dile: en el nombre de Jesús, oro por ti. Y le pido al Señor que extienda su mano de sanidad sobre tu vida. Y cuando el Señor te conteste, por favor, da testimonio de las cosas que hace el Señor. Esa es la autoridad que necesitamos. Esa es la autoridad de la que echaron mano los apóstoles. Y la iglesia creció y creció porque la gente veía el poder del evangelio. No eran rayos saliendo de la mano de Pedro. Era autoridad en sus palabras, era convicción en lo que predicaba, era seguridad en lo que creía, era certeza en lo que estaban ellos esperando. Esa es la autoridad, hermanos, que necesitamos. Para que la iglesia continúe su propósito debe de haber poder, autoridad en la palabra de Dios. Hablamos a la gente, pero tenemos que hablar con autoridad. Nos tienen que oír convencidos de lo que predicamos todos. La iglesia no se levantó por el poder de Pedro, vino por el poder de la iglesia. No es el pastor, no son los líderes, es la iglesia viviendo y caminando en el poder del Espíritu Santo, con autoridad, con seguridad, con convicción de lo que hemos creído y dejado que el Señor se manifieste con todo su poder. Pero al igual que la oración, el poder del Espíritu Santo se ha estado desvirtuando en las iglesias. La autoridad se vuelve autoritarismo. Líderes que exigen sometimiento a su autoridad y gente que por ignorancia les obedece. La autoridad divina, hermanos, para la predicación de la palabra se ha convertido en jerarquías humanas que tratan de someter a la iglesia a simples deseos humanos. Muchas sectas nacen cada día. Líderes autoritarios que dicen ser enviados del cielo para guiar a la gente, como los llama Pablo, amadores de los deleites más que de Dios. Compartí yo en Facebook un videíto del pastor John MacArthur. Le preguntaron en una conferencia a alguien: pastor, ¿cómo debe de ser o cuál es la autoridad que el pastor tiene sobre los miembros de su iglesia? Y el hermano MacArthur dijo: los pastores no tenemos ninguna autoridad sobre la gente de la iglesia. Dice: yo no tengo ninguna autoridad sobre ninguna persona de mi iglesia. Ni mis títulos me dan autoridad, ni mi posición de pastor me da autoridad sobre la gente, ni mis doctorados me dan posición sobre la gente, ni el llamado que Dios me hizo me da autoridad sobre la gente. Cada quien es responsable de sí mismo. Nosotros somos pastores, nosotros somos los que guiamos, nosotros somos los que conducimos al rebaño, pero el rebaño no es mío. El rebaño no es del pastor. El rebaño es de aquel que dio su vida por el rebaño. Y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el dueño del rebaño. Así es que la vida de ninguno de ustedes, hermanos, está en mi poder. Y si alguno de ustedes me dice: pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues búscale en la Biblia. O déjame decirte lo que dice la Biblia, pero no me hagas caso a mí. Haz lo que dice la palabra de Dios. Busca del Señor. Muchos pastores se han aprovechado de esto. Lo estamos viendo en esta generación. Muchísimas iglesias, pastores manipuladores que le sacan dinero hasta por debajo de las piedras a la gente, pastores que manipulan a mujeres también, líderes de sectas
que tienen a jovencitas a su disposición sexual en el nombre del Señor. Imagínense eso, hermanos. ¿Por qué? Porque la autoridad que Dios le dio a la iglesia también se va desviando. También la iglesia corre el riesgo en las siguientes generaciones de irse desviando, pero esto es un principio que no está a discusión. Este es un principio bíblico sobre el cual nosotros debemos de caminar todos los días. Dios nos dio poder, amén, pero es el poder para poder predicar su palabra. Dios nos dio autoridad, pero no para manipular a la gente. Dios nos dio autoridad para enseñar a la gente, para guiarles en el camino de la verdad y para enseñarles las verdades del evangelio. Para eso el Señor nos dio ese poder de parte de Él, para transmitir este evangelio que transforma. No somos nosotros los que hacemos milagros o sanamos a la gente. Ve con tal persona porque esa es buena para sanar. No. Esa es una herejía. Ninguno de nosotros sirve para sanar, a menos que seas brujo, curandero, una cosa de esas. Y que vayan contigo y en vez de orar les pones, esa es otra cosa. Pero los cristianos no tenemos el poder nosotros de sanar a nadie, ni de hacer milagros. Fíjense muy bien lo que dijo el apóstol Pedro, Hechos 4:29. Señor, mira las amenazas de los que nos están persiguiendo y concede que a tus siervos, que con todo denuedo, ¿qué? Hablen tu palabra. La petición de Pedro es, Señor, permítenos que con todo entusiasmo, con todo brío, con toda fuerza, hablemos tu palabra. Nosotros hablamos, versículo 30, mientras tanto tú, Señor, extiendes tu mano. ¿De quién es la mano que sana? Del Señor. Nosotros, ¿qué hacemos? Hablamos con denuedo la palabra. Extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una oración de esas que el lugar hasta tembló? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El poder de Dios, hermanos, es para hablar la palabra de Dios. Cuidado con esos falsos maestros, profetas de este siglo que pretenden usar el poder del Señor para manipular, para controlar o para prometer milagros que no son capaces de hacer. La iglesia tiene que volver al principio fundamental del poder del Espíritu Santo para hablar con brío, con esfuerzo, con valor, de manera intrépida, sin temor a la resistencia. Y el tercer punto que vemos hoy está en Hechos 2:46, donde empezamos a leer. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo. La perseverancia, hermanos, perseverancia. ¿Qué significa perseverar? El diccionario dice dos definiciones. Una, mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, ya sea una actitud o una opinión. Y otra definición de perseverar es durar permanentemente o por largo tiempo. Esto es todo lo contrario a lo que conocemos en México. No sé si en otros países también lo dicen, pero en México hay algo que se le dice la llamarada de petate. ¿Por qué? El petate es eso de palma tejido que se usa como colchón en muchos lugares y es altamente inflamable, ¿verdad? Pero al petate le prendes un cerillo y prende bien bonito. Pero así como prendió, se acabó. Esa es la llamarada de petate. He visto a lo largo de mi vida muchísimos cristianos con este síndrome de llamarada de petate. Se prenden rapidísimo,
Pero al poco tiempo, cuando algo sale mal, cuando algo cambia su punto de vista, algo no les parece, se sienten mal por cualquier cosa, ¡bum!, se apagan como se prendieron. Ay, no, es que ya no me gusta cómo canta Benji. Ay, no, es que no me gustan las hermanas que predican. Ay, es que el Pepe nos regaña mucho. Ay, es que Cheli... ¡Bum!, se acabó la perseverancia. Hasta ahí llegó nuestra perseverancia. Cada día, hermanos, en el templo, dice este versículo, los discípulos perseveraban todos los días. La vida de una iglesia no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No es ver quién llega primero, es ver quién llega a la meta. Es de resistencia, hermanos, cada día, ganándose la autoridad, ganando el testimonio de su fe, proclamando las grandezas. Y el Señor entonces añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vinieron muchas situaciones que pudieron haberles hecho dejar de perseverar, pero no se movían por las circunstancias o por el ambiente o por lo que hablaban de ellos o lo que sentían. No era un asunto de emociones, era un asunto de certeza, era un asunto de convicción. Ellos se movían porque habían entendido que la comisión que se les había entregado no tenía que ver con ellos. La gran comisión tenía que ver con el reino de Dios, no con ellos nada más. No se trataba de sus emociones, no se trataba del ambiente, se trataba de algo eterno, del reino que se tenía que establecer en todo el mundo, a pesar de ellos, a pesar de sus diferencias, de sus culturas, de sus costumbres, porque unos eran judíos, otros eran romanos, otros eran griegos, y después se fueron sumando los de Macedonia, los de Filipos, los de Tesalónica, los de Corinto, los de Chipre, y después se fueron juntando los de México y los de Colombia, y los de Perú y los de Ecuador y de Nicaragua y de todo el resto del mundo. Y cada quien hacemos la carne asada diferente. A cada quien nos gustan los tamales diferentes. A cada quien le gusta el nivel de picor diferente. Y todos tenemos diferente manera de pensar. Y todos tenemos diferente manera de entender cómo hacer las cosas. ¿Cómo los ponemos de acuerdo entonces a todos? La única manera de mantenernos unánimes, hermanos, es tener un objetivo común, nada más. Entender también nosotros como iglesia que para perseverar en la orden que se nos ha sido dada, tenemos que entender también que no se trata de nosotros, no se trata de nuestras emociones, no se trata si me hacen sentir bien o mal, se trata de Cristo, nada más. Eso es lo único que puede mantenernos unidos y perseverando cada día. Pedro y Juan fueron encarcelados, fueron azotados, pero eso no les impidió que siguieran perseverando cada día, al contrario, les dio más energía. Delante de la iglesia un día, el apóstol Santiago, su amigo Jacobo, fue atravesado por una espada romana, delante de ellos, pero eso no los hizo desistir de su misión. Pablo dice también que él sufrió cárceles, naufragios, enfermedades, azotes, apedreamientos, hambre, frío. Pero nada le hizo dejar de perseverar cada día en proclamar el evangelio que se le había encomendado. Aún Juan, ya muy anciano, casi de 90 años, dice la historia, exiliado en una isla desierta, seguía perseverando y recibió todavía la revelación final de Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos cristianos al menor tropiezo dejan de perseverar? Esta es la desviación generacional que la iglesia sufre. ¿Por qué las iglesias de pronto se vacían y de pronto se vuelven a llenar y estamos así? Porque dejamos de perseverar. Es que me miraron feo. Es que alguien dijo algo de mí. Es que el pastor no me presta atención. Es que las cosas en el ministerio no se hicieron como yo quería.
Con un poco de trabajo ya se sienten agobiados, cansados. Hermanos, tanta gente con dones, con talentos, con habilidades dadas por Dios para hacer grandes cosas, dejan de perseverar todos los días y se apartan, dañando y deteniendo la obra de Dios. Cada vez que un cristiano deja de perseverar, la gran comisión se enfrena en ese lugar. Cada vez que uno de nosotros se resiste, la gran comisión se enfrena en ese lugar hasta que viene otro a tomar su lugar. Y en vez de parecer una carrera de unidad, todos sirviendo de manera constante, se convierte en una lenta carrera de relevos, esperando a ver cuándo se levanta alguien más. Este viernes pasado vine con 3, 4 hermanos. Los cité y vinieron 4 hermanos, me ayudaron a darle una limpiadita a la casita. Esa casita la empezamos a remodelar, a rehacer. El hermano Francisco Medina todavía estaba con nosotros y él empezó a remodelar toda conmigo y otros hermanos. Y al final, entre Carla y yo, la acabamos de pintar toda la casita en mayo del 2016. Mayo del 2016. Estaba lista la casita ya. Nomás faltaba el pisito. Nos regalaron una cocinita integral, muy bonita, y está. Nomás nos falta el pisito. 7 años abandonada la casita. 7 años deteriorándose. Solo le faltaba el piso. Pero ya no hubo quien perseverara. Ya no hubo quien perseverara. Llevaba muchos, mira, falta, no, sí, no, aquí, nomás hay que ponerle el piso, pastor, sí, ya lo sé, no me lo digas. Ya sé que hay que poner el piso. Sí, en cuanto esté el piso ya está la casita, sí, ya lo sé. Pero ¿quién le pone el piso? Y ahí está el piso también, ya está ahí, todo está listo ahí. Nadie perseveró, a pesar de los constantes llamados. Y esa casita quedó abandonada por 7 años. Ahorita está semidestruido el techo ya y se cayeron pedazos de techo adentro y hay que hacer ahora mucho trabajo más. Y lo mismo pasa, hermanos, con muchos proyectos en todas las iglesias hoy. La falta de perseverancia entre los cristianos es muy constante, lamentablemente. Los pastores tenemos que estar en una muy cansada espera de que alguien más se levante y tome los relevos. Tenemos que invitarles, muchas veces rogarles, tratar de ponerles todas las facilidades para que lo hagan. Y aún así son muy frecuentes las respuestas de es que no puedo, discúlpame, es que tengo mucho trabajo, es que estoy muy atareado, estoy cansado. A ver si más adelante te hago el grandísimo favor de ayudarte. Y en eso muchos proyectos, hermanos, de las iglesias, no solamente de nosotros, en todos lados, pasa, se van aplazando. ¿Por qué? Porque no perseveramos, porque no hemos puesto en práctica este hermoso versículo, perseverando cada día en lo que había que hacer, siempre buscando qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo ha estado moviéndose en South Bend desde hace ya muchos años. ¿Cuántos lo saben? El Espíritu Santo se ha estado moviendo. Y hay 3 generaciones atrás de nosotros. Y ya perdimos a una generación completa, porque no perseveramos. Por más que hice esfuerzos por buscar pastores de jóvenes a tiempo, no encontré. Y perdimos toda una generación de jóvenes. ¿Dónde están todos nuestros muchachos? Y ustedes saben los nombres. ¿Dónde están? Muchos tocaban en la alabanza, otros estaban allá, otros por allá. ¿Dónde están? ¿Por qué los perdimos? Hace 11 años, los que están aquí desde el principio, se pueden acordar de todas las familias que estaban aquí, de todas las familias que servían, que eran líderes, que tenían ministerios, habilidades, talentos.
¿Se imaginan si todas esas familias todavía estuvieran perseverando aquí con nosotros todos los días? Hermanos, no cabría la gente ni en el auditorio grande. No cabría tanta gente que el Señor estaría añadiendo cada día a la iglesia si todos hubiéramos perseverado desde el principio. Pero nos cansamos, escuchamos rumores, escuchamos chismes, nos pusimos unos contra otros y dejamos de perseverar. Dejamos de orar, clamando por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan algunos aquel saloncito de oración en la Main de los sillones morados? ¿Cómo orábamos ahí? ¿Cómo orábamos antes de empezar la reunión? ¿Cómo estábamos ahí como 30, 40 gritando todos a voz en cuello, clamando a Dios porque su Espíritu se derramara? El poder del Señor, ¿dónde está? Y dejamos de perseverar. Esto mismo pasaba ya en las iglesias del primer siglo, hermanos. Por eso el apóstol Pedro tuvo que escribir en su epístola, en la primera epístola, capítulo 5, versículos 8 y 9: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y andamos preocupados por ver que no se nos aparezca el diablo, y no nos damos cuenta que en nuestra propia oración el diablo nos está robando la bendición. Y andamos viendo que el diablo no se aparezca en la persona de tal persona, y no nos damos cuenta que dejamos de predicar la palabra de Dios con poder y autoridad. Y por estar cuidando que el diablo no se meta en nuestras vidas, nos hemos llenado tanto de afán que se nos olvidó perseverar cada día. Y el diablo riéndose de nosotros. Versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, esto que nos pasa a nosotros no es exclusivo de nosotros. Esto le pasa a todos los hermanos en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque son ciclos que se van dando en cada generación. Les dije al principio, yo oro porque esta iglesia pueda volver a retomar los principios sobre los cuales se establece el evangelio. Oración, oración. No la oración centrada en mis problemas y necesidades nada más. Sí, echo sobre el Señor toda mi ansiedad y pongo en sus manos todos mis problemas, pero mi oración se tiene que centrar cada vez más en el derramamiento del Espíritu Santo, en que el Señor muestre su gloria en medio de la ciudad, en que el Señor derrame, que el Señor traiga poder, que el Señor desate la lengua de todos para hablar con autoridad, que el Señor mueva. ¿A quién? A los que estamos trabajando. Yo no sé cuánto están ustedes orando por mí en la semana. Yo no sé cuánto estamos orando por Pepe para que siga al frente de los varones. ¿Cuánto oramos por Chely Calderón al frente de las mujeres? ¿Cuánto oramos por Chely, por Ramón que están al frente, por Benji que está aquí al frente de la alabanza, por cada ministerio de la iglesia, por los líderes de Trek? ¿Cuánto estamos orando por cada uno para que el Señor nos use? Para que el Señor nos use con autoridad, con poder. ¿O es más lo que criticamos que lo que oramos? Los que estamos en una posición, hermanos, dentro de la iglesia, por supuesto que no somos perfectos. Somos los más imperfectos de todos. Necesitamos de sus oraciones. Necesitamos que ustedes nos cubran con su oración, que ustedes estén pendientes y perseverando todos los días. Y entonces veremos cómo el Señor empieza nuevamente a derramar su gracia sobre nosotros. Hermanos, es mi oración que podamos nosotros orar, que podamos nosotros hablar con poder y autoridad, que podamos perseverar. Volvamos, hermanos, volvamos. Es muy difícil regresar después de habernos enfriado. La pandemia nos enfrió. La pandemia nos congeló.
Y está siendo muy difícil la cuesta arriba. Muy difícil. Muy difícil para todos. Si antes íbamos a 50 millas por hora, ahorita vamos a 20. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Y vas a venir a lo mejor. Si no me gana el sueño, si no me gana el cansancio. Oye, puedes, déjame ver cómo ando la otra semana. Oye, nos reunimos a orar. Ay, ahora no puedo, no voy. Vamos lentos, hermanos. Oración, poder, perseverancia. ¿Cuántos quieren nuevamente eso? Oración, poder, perseverancia. Pónganse de pie. Padre, necesitamos nuevamente esa oración. Necesitamos recuperar esa oración en nuestra iglesia. Esa oración que haga temblar el mundo espiritual. Necesitamos esa oración, Señor, que mueva, Señor, el reino. Que mueva tu mano, Señor. Esa oración que mueva tu mano para hacer milagros y sanidades y prodigios. Señor, necesitamos esa oración centrada en ti, en tu gloria, en tu poder. Y dejar un poquito nuestras oraciones personales, solamente afanados en nuestros problemitas y en nuestras situaciones y emociones. Señor, ayúdanos a dejar eso un poquito de lado y volver nuevamente a la oración de poder, a la oración que restablece, que restaura, la oración que hace sacudir al mismo infierno. Donde haya grupos de cristianos orando, perseverando, cada día, Señor, buscando tu presencia. Señor, ya no más excusas, ya no más, no puedo, estoy cansado, estoy atareado, tengo mucho. Señor, que volvamos nuevamente todos, porque ya lo hicimos, lo hemos hecho muchas veces. Y el cansancio nunca ha sido un estorbo. Nuestros trabajos nunca habían sido un impedimento tanto como ahora. Nuestras actividades nunca habían sido tanto impedimento como ahora. Nuestra diversión no había sido tanto impedimento como ahora. Señor, la iglesia necesita volver a estos principios. Yo quiero que esta iglesia, Señor, yo quiero pedirte que esta iglesia Vida Nueva de South Bend sea, Señor, una de estas iglesias. Muchas iglesias se conformarán a este mundo. Muchas iglesias tomarán la forma de este mundo. Muchas iglesias se llenarán de las ideologías de este mundo. Bendíceles, guárdales. Oramos por esas iglesias. Pero esta iglesia, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que se conserve bajo los fundamentos que tú estableciste. Una oración poderosa, una oración, Señor, que nos abra puertas para predicar el evangelio. Necesitamos poder, necesitamos esa autoridad tuya, Señor. Necesitamos de tu autoridad para poder predicar, Señor, con denuedo, con brío, con ganas, con mucha fuerza tu palabra en todos lados, a donde quiera que andemos. Una iglesia predicando, una iglesia mostrándose al mundo, una iglesia en las fuentes de trabajo, en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas, una iglesia teniendo presencia real todos los días en la comunidad, hablando sin temor, proclamando a Cristo, invitando a la gente a venir a conocer el amor de Dios, a adorar a Dios. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a perseverar. Señor, tenemos que acelerar la marcha. Estamos muy lentos. Estamos muy lentos. Estamos muy cansados, muy fatigados, Señor. Pero tu palabra dice que tú, Señor, renovarás las fuerzas de aquellos que te buscan. Fortalece, Señor, las rodillas débiles. Levanta, Señor, los brazos caídos. Y permite, Señor, que la iglesia vuelva a tomar su lugar de autoridad. Esta ciudad, esta comunidad, Señor, necesita conocer que Jesucristo es el Señor. Las tinieblas nos están ganando, la violencia nos está ganando, las drogas nos están ganando, nuestros jóvenes están siendo arrebatados por el infierno.
Y la iglesia no puede estar pasiva. La iglesia, Señor, no puede permanecer con los brazos cruzados. Necesitamos este campamento de jóvenes para desafiarlos, para confrontarlos con tu palabra, Señor. No es un asunto solamente de ir a pasar un par de días divertidos. Necesitamos llevar a estos jóvenes a confrontarse a tu palabra, Señor, a confrontarse contigo, Padre. Señor, necesitamos que cada hombre, cada mujer de esta iglesia retome su lugar de autoridad. Necesito que cada uno de mis líderes retome su lugar de perseverar en tu reino, Señor. No se trata de mí, no se trata del pastor, se trata del reino de Dios. Se trata de la gran comisión. Se trata de la obra que el Señor le encomendó a cada uno. Yo no estaré eternamente aquí. Vendrán otros pastores, vendrán otros líderes, pero la iglesia tiene que permanecer y la iglesia tiene que perseverar cada día, con nuestras diferencias, con la forma de ser de cada uno como somos, pero nos mantiene unidos un mismo objetivo: que el reino de Dios se establezca en esta ciudad, que muchas almas se conviertan, que muchos jóvenes abandonen el camino de las pandillas, de las drogas, de la violencia, que los niños no se envuelvan solamente en las redes sociales, que no queden atados a la pornografía, que no queden atados a la violencia de los videojuegos. Tenemos tanto que hacer. Hay tantas mujeres que liberar, hermanas. Hay tantas mujeres que están sufriendo en este momento, tantas mujeres víctimas de violencia, tantas mujeres desgarradas en su alma. Este cafecito debe de estar todo el tiempo sanando, restaurando, liberando a muchas mujeres de esta comunidad. No solamente a venir a pasar un tiempo bonito, varones, tenemos tanto que hacer. Tenemos que empezar a limpiarnos, varones. Tenemos que empezar a romper nuestra comodidad. Tenemos que empezar a despojarnos de todo el peso que nos asedia. ¿Cuántos hombres junto a nosotros todos los días? ¿Cuántos hombres en los trabajos junto a nosotros? Con cargas increíbles. Cargando condenación, cargando culpabilidad, cargando con pecados, envueltos en pecados. Y la iglesia callada, y la iglesia permanece en silencio.